Actualidad geopolítica, hemos estado pendientes de ese discurso del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en el Foro Económico de San Petersburgo, desde el que nos atiende en estos momentos a Negocios Televisión Pedro Mourinho, cónsul honorario de la Federación de Rusia en la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros aquí desde San Petersburgo. Un primer acercamiento a este discurso del presidente ruso, un discurso claramente marcado por un triunfalismo económico de la Federación. Bueno, la primera parte del discurso del presidente efectivamente apuntó que el segundo trimestre del año pasado fue el trimestre más complicado de la economía rusa, nada más con las reacciones y con las sanciones internacionales impuestas después del comienzo de la operación militar especial. Pero él efectivamente ha sacado un manojo de datos macroeconómicos que reflejan claramente cómo los grandes principios macroeconómicos rusos, los principios son sólidos, está habiendo crecimiento económico, la inflación se ha moderado, el desempleo está en mínimos históricos. La verdad es que tiene bastantes buenos datos de los que presumir. Ha apuntado también un poco las líneas por donde debe ir la política macroeconómica en los próximos años de la Federación de Rusia, y ahí ha sido un poco el eje de su discurso. Curso en el que ha dejado claro, y es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que la economía rusa es líder mundial, que ha hablado de una inflación cerca del mínimo, en el 2,9%, y un desempleo que prácticamente también está en mínimos desde que hay registros. Habla de un PIB que ha crecido en abril un 3,3% y sobre todo que buenas perspectivas hay para lo que viene. Sí, bueno, el dato del 3,3 lo ha dado de crecimiento económico. Ya los organismos internacionales anticipaban este año un crecimiento para la economía rusa en el global entre el entorno entre el 1 y el 2%. Él cree que va a estar más cerca del 2%, pero bueno, todos se nos comentaba, se nos decía el año pasado que con las sanciones poco menos que iba a ser la destrucción absoluta de la economía rusa. No solo es que no decrece, es que crece económicamente. Los datos de inflación creo que no son los correctos los que has manifestado, porque si bien es cierto que la inflación ha bajado, yo creo que está un poco más, es un poco más superior a la cifra que has mencionado. Y lo que sí que es efectivamente, y es uno de los problemas que él ha subrayado, el problema del mercado laboral. Es decir, hay tan poco desempleo, y ahora mismo también con la operación militar especial, donde miles de personas están en el frente en Ucrania. Por lo tanto, hay un problema de mano de obra, y especialmente de mano de obra cualificada para las empresas rusas. La desdolarización ya parece que es un hecho irreversible. Ha puesto en valor Putin esas relaciones con China directas que se realizan, dicen, un 80% ya en rublos o yuanes. Correcto, pero bueno, lo que también ha dicho él es que la desdolarización no era algo que persiguiese la Federación Rusa, sino que ha sido una consecuencia a que Estados Unidos ha tenido un exceso de frenada, digamos, en el establecimiento de estas políticas de sanciones, y lo que ha hecho es poco confiable a las instituciones macroeconómicas internacionales, a lo que es el orden económico internacional, al ver muchos países, sobre todo los emergentes, que en cualquier momento ellos podrían estar en la misma tesitura, en la misma situación que está Rusia en este momento. Es decir, la apropiación, por ejemplo, de las reservas de 300.000 millones del Banco Central hace como que no puedas confiar mucho en estas instituciones de tus propias reservas, porque en cualquier momento lo que le está pasando a Rusia le puede pasar a Arabia Saudí, a Brasil, a China o a India. Y este proceso de desdolarización se ha intensificado desde el comienzo de la operación militar especial, pero digamos que ha sido una reacción al exceso de sanciones y de utilización de estas herramientas por parte de los norteamericanos. Ha hablado de las relaciones con Estados Unidos. Ha querido comentar que si bien Joe Biden lo considera un político experimentado, si no quiere contactos no es culpa de Rusia. Dice que es Estados Unidos quien ha rechazado en estos últimos tiempos el establecer esos diálogos multilaterales.
Totalmente correcto. Lo que ha dicho el presidente Putin varias veces es que está abierto a los diálogos con los países occidentales. No solo ha mencionado a Estados Unidos, sino también a los países de la Unión Europea, que está abierto. Otra cosa es que ellos quieran en este momento. Dice que por el momento lo que siguen es mandando armas a Ucrania y no fomentando ese diálogo político. E incluso la presencia aquí hoy en San Petersburgo del presidente argelino demuestra claramente que también se están buscando otros países, otros líderes para hacer esa mediación, esa negociación entre las partes. Hoy el presidente argelino ha anunciado públicamente aquí que se ofrece también a una mediación con otros líderes africanos para este proceso de posible diálogo entre las partes. Argelia y Emiratos Árabes Unidos también como socio. Sí, sí, efectivamente, es decir, no es solamente que se ciña a Argelia, sino que hay varios países, varias distintas opciones para esta mediación y todo el mundo está interesado. Lo que está claro es que dentro de su soberanía ellos no están imponiendo sanciones ni están cejando en su comercio y en su relación económica y estratégica con Rusia, pero a la vez también han hecho un llamado a que cuanto antes busquemos una solución pacífica en el conflicto en Ucrania. Esa también la parte que ha querido comentar Putin sobre las empresas extranjeras, sobre esa salida. Precisamente hace unos minutos en esta misma casa, en Tiempo de Conexión Vilar, uno de los expertos en geopolítica nos comentaba, no han sido muchas las salidas, pero sí que han sido significativas por los nombres de las empresas que se han ido o por la cantidad de trabajadores, por ejemplo, que podrían tener en territorio de la Federación. ¿Es eso cierto? ¿Son empresas, son pocas las que se han ido y son más las que se han quedado y siguen trabajando? Sin duda, ayer mismo el presidente del mayor banco ruso, el Sberbank, German Gref, en este foro presentó unos datos muy elocuentes, porque presentó un slide, unas estadísticas con 3 ejemplos de 3 empresas en el sector del fast food, de la comida rápida, 2 internacionales que han salido del mercado y han sido sustituidos por sus socios locales con nuevas marcas y una internacional que ha continuado en el mercado. Bueno, pues las 2 que han salido, una fue McDonald's, que fue sustituida por un socio local, Kuchnia y Kosna, que es algo así como sabroso y punto, y también Starbucks, la cadena de cafeterías, que también ha sido sustituido por un socio local. Ambas han tenido caídas importantes, una del 20% y otra del 60% en cuanto a sus ingresos, y Burger King, que sí que ha continuado, ha sido la gran beneficiada con crecimientos del 45%. Es decir, ha habido salidas, ha habido empresas que se han mantenido y sobre todo las empresas occidentales que se han mantenido, el consumidor ruso las ha premiado de manera notable, crecimientos del 45% en el caso de Burger King. Nos llevas una hora de ventaja, el uso horario allí son pasadas las 6:30 de la tarde, aquí son 5:30 de la tarde hora peninsular española. ¿Cuál es el ambiente que se está respirando en San Petersburgo en este foro económico? Bueno, el Foro de San Petersburgo es un evento de clase mundial impresionante, impactante. Me gustaría que muchos españoles tuvieran la oportunidad de estar aquí para ver la realidad, el nuevo orden internacional. Aquí lo único que han dejado de participar es, desgraciadamente, ciudadanos europeos, que antes había un número importante, y norteamericanos. Pero te aseguro que el resto del mundo está aquí presente. Hay delegaciones chinas inmensas, de India, de los países africanos, de Iberoamérica, del Middle East. Este año, por ejemplo, el país invitado es Emiratos Árabes Unidos, hace 2 años era Qatar. Es decir, hay una nueva realidad económica, hay una nueva dimensión política. El resto del mundo está haciendo estos negocios con Rusia, con los BRICS, con los emergentes. Hoy mismo el presidente de Argelia acaba de anunciar también la intención de sumarse al grupo BRICS y yo creo que España, las empresas españolas, no podemos descolgarnos de esta nueva realidad y no podemos quedarnos en la realidad, digamos, en la realidad tan encorsetada que nos quieren hacer participar, ¿no?, de solamente Europa y las relaciones con Estados Unidos. El mundo multipolar en el que estamos ahora involucrados. Pedro Mouriño, cónsul honorario de la Federación de Rusia en la Comunidad Autónoma de Galicia, desde San Petersburgo, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión en este día de discurso del presidente Vladimir Putin. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias. Bueno, los mercados,